Justicia en Democracia. Orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia con Verónica Rosero. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. A todos ustedes, muy buenos días. Estamos hablar de las reformas al Código Orgánico de lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. La doctora Pilar Raza y la abogada Anabel Guerrero nos acompañan en esta jornada y a ellas simplemente darles la más cordial de las bienvenidas. Analizaremos uno de precisamente en estos días, en el análisis de lo que vendría a ser una reforma planteada desde el Ejecutivo, con una insistencia clara también desde varios sectores, también tramitada al interno de la legislatura. Ustedes, gracias por acompañarnos. Y yo quisiera hablar de lo que implican modificatorias o reformas a un código de esta naturaleza. Empecemos con usted, Pilar. Bueno, el Código de la Niñez y Adolescencia ha tenido algunas reformas y nosotras decimos que cualquier cambio, si va a ser en beneficio de los niños, bienvenidas. Lo que nos preocupan, hay planteamientos actualmente sobre temas que consideramos que recién están implementándose, pero que ya están creando problemas como el tema de la tabla de pensiones alimenticias. No es mucho tiempo, recordemos que antes teníamos absolutamente afrontar totalmente la tenencia, la manutención, el cuidado de que no se quiere entregar los alimentos a nuestros niños. Tomemos en cuenta que los alimentos es connatural a la relación parento-filial y que todo esto está íntimamente ligado con el derecho a la vida y a una vida digna. Es decir, se entregan los alimentos, ¿para qué? Para el sustento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, quitamos la tabla que nos estaba dando seguridad, no a las mujeres, no al progenitor que tiene a cargo los niños o niñas o adolescentes, no, a ellos, a nuestros niños y niñas, a ellos les da seguridad. Pero frente a lo que se está planteando, sí nos preocupa que se quiera dejar insubsistente la tabla, que haya rebajas de tabla, ese tipo de cosas creo que hay que discutirlas, hay que analizarlas. Y creo que el análisis es absolutamente válido y en momentos como estos aún más, pero ¿no será que también una reformatoria viene de la mano de una injusticia que se empezó a observar? Porque todas estas modificaciones que usted bien las apunta en beneficio del menor y no necesariamente del bienestar colectivo con la madre, pero ¿no podría haber estado generando cierto nivel de injusticias también? Una reformatoria que ha sido ahora mismo expuesta desde otros sectores, y me refiero fundamentalmente a quienes están defendiendo los derechos de los hombres, que aseguran que han sido maltratados y que han sido también restados en sus derechos y en sus deberes. ¿A qué injusticia nos referimos? Por ejemplo, a pasar muchos alimentos, a no ver a nuestros niños, no sé a cuál de esas, porque ahora como que estamos ligando mucho el tema de alimentos a la visita o a la tenencia de los niños, lo cual son dos asuntos diferentes. Lo que nos preocupa es que ahora se lo quiere hacer un solo paquete. Ese tipo de cosas son las que nos preocupan. Y tiene toda la razón, pero le pongo una cosa nada más, y es que muchos padres aseguran que esto se manejó en esta misma dualidad de madres que imposibilitan las visitas porque no había la consecución o el otorgamiento de estas pensiones. Una simbiosis que resulta perjudicial para el niño también. Así es. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Absolutamente nada. El derecho de alimentos es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Y el derecho a ver a los niños, de visitar a los niños,
También, en cambio, es un derecho que tienen los progenitores, sea padre o madre, porque no solamente son las madres las que tienen a su cargo en este momento a los niños, sino también lo tienen los padres. Entonces, frente a eso, ese es un derecho, en un caso de los progenitores y en el otro caso de niños, niñas y adolescentes. No tienen nada que ver. Por eso, frente a ello, nosotras lo que planteamos ya desde el movimiento de mujeres es que se tienen que ver como dos asuntos diferentes y no podemos ponerle en un solo saco, ¿no? Entonces ahorita decimos sí, queremos tener la tenencia o queremos la tenencia compartida, pero ¿para qué? ¿Sí? Para bajar la tabla de alimentos. Eso no nos parece. Y vamos a irlo analizando un poco, desglosando todo aquello, porque vale la pena también señalar que posiblemente cuando nosotros ejemplificamos, no se nos cruza la posibilidad de que exista una madre de familia que tenga un mayor ingreso que en esta coparticipación podría verse solamente aventajada, ¿no es cierto? Pero todas estas desigualdades que se pudieron haber dado en la práctica deberán garantizar ese bienestar del niño, bien lo decía Pilar. Anabel, cuando nosotros hablamos de un tema como esto, y además vemos también de alguna manera la influencia de un criterio que viene a ser el del presidente de la República, muchos pensarán, siendo hombre, posiblemente su visión viene desde la masculinidad, otros en cambio argumentarán, siendo jefe de Estado, le corresponderá ver más bien por el bienestar de lo que implica la normativa. Pero el presidente de la República ha sido bastante claro en temas que ya resultan ser concretos. Él hablaba, por ejemplo, decía que uno de los temas que ha sido más cuestionado es lo que tiene que ver con el régimen de alimentos, pues dice que se fija únicamente de acuerdo al salario de los padres. La reforma que plantea sería un cálculo que incorpore también el salario de la madre. Si esto le preguntan a cualquier ser humano en el mundo, posiblemente podrá decir, en esta equidad es lo válido, es lo justo. ¿Qué sustenta lo que dice el presidente como un aspecto positivo o desde su visión, que debería también ser observado precisamente en este punto? Verónica, muchísimas gracias por permitirnos expresarnos sobre la propuesta del presidente, que realmente desde nuestro punto de vista, desde el movimiento de mujeres, y te lo digo de forma personal como abogadas que ejercemos, hacemos defensa de mujeres que están en este tipo de situación, pues te hablamos desde la realidad, ¿no? Desde lo objetivo, desde lo que pasa día a día. Entonces, yo sí puedo ver desde la propuesta del presidente una excusa. O sea, hablar de abusos o hablar de que la ley debe ser reformada como una excusa para seguir perjudicando los derechos de las mujeres y de las madres en este caso. ¿Por qué? Y para seguir, sobre todo, generando una política de violencia contra la mujer, porque para mí las declaraciones del presidente de la República generan violencia. ¿Desde qué punto de vista te lo digo? Por ejemplo, si el presidente dice, hay abusos, y te señala que la propuesta debe ir dirigida a controlar el gasto que hacen las madres de la pensión alimenticia, es terrible. ¿Y terrible por qué? Porque como te digo, no se lo hace desde un análisis concreto. ¿A cuánto asciende la mayor parte de las pensiones alimenticias que se entregan en el Ecuador? De 120 a 140 dólares, no más. En la mayoría de los casos. Los casos en donde las pensiones alimenticias son superiores son mínimos, son muy pocos. Entonces, ¿qué significa? Que van a estar a la madre en general, ¿no? Porque tal como lo decía Pilar, no solo las madres están con la tenencia de niños, niñas y adolescentes, también los hay padres, ¿no? Pero digamos, la madre que tiene la tenencia de un niño y que recibe 120 dólares de pensión y con eso cubre vivienda, alimentación, recreación, salud, en un país en donde la canasta básica bordea los 700 dólares. Estamos hablando de que esta es una reforma eminentemente que busca afectar los derechos de las mujeres. ¿Cuánto ganaría un padre de familia para que pueda otorgar una pensión de 120 dólares? Bueno, el salario básico. El salario básico. Y esta es la mayor parte de pensiones que por motivo de un juicio de alimentos reciben las madres en el Ecuador. Entonces, a mí me parece el tema de controlar los gastos que se hacen en un niño, un asunto de violencia contra la mujer. O sea, vivimos en una sociedad patriarcal en donde evidentemente las mujeres estamos
en una situación de subordinación que de por sí es compleja, en donde existe una brecha salarial, en donde hay una brecha laboral. Entonces, o sea, ¿cómo nos ponemos a hablar de un tema en donde sí, entonces que se tome también en cuenta el salario de la madre? Entonces, si hablamos de una pensión de 100, 120 dólares, 140 dólares, le corresponderá al papá pasar 50 y a la mamá 50. Estamos hablando de regresión, porque implica disminución. O sea, pónganlo, o sea, hagan la reforma como quieran, tal vez mostrárnoslas de una manera muy bonita, como tú lo dices, hablar de equidad. En realidad significa regresión, en realidad significa disminución de los ingresos del derecho del niño a alimentos. Claro, hay muchas aristas en este tema y claro, dentro de la conversación que mantenía el presidente de la República aseguraba qué es lo que ocurre con una madre, por ejemplo, que gane más que un padre, cómo se maneja un sistema de esos, porque dentro de esta misma corresponsabilidad, dentro de lo que se implica esta coparentalidad, posiblemente hay muchos hombres que dicen, bueno, pero ella gana tanto como yo. Y lo vamos a poner en el mismo ejemplo del salario básico. Más allá de que pueden haber salarios distintos, en el ejemplo del salario básico corresponde frente a un argumento como el que hombres y mujeres deberían tener la misma responsabilidad en la crianza, como en el mantenimiento, en la manutención, como en lo que implica tener un hijo, pues eso es lo que será. ¿Hay argumento que pueda contrarrestar una teoría de esas? Por supuesto. Mira, en el caso de volvemos al tema de las madres, en la mayoría de los casos que están con la tenencia de los niños, estamos hablando del tema de la economía del cuidado, ¿no? Las madres están cuidando a sus niños todo el día, ¿no? Incluso cuando los niños se enferman, estamos al pie del cañón en las noches, los llevamos al médico, los llevamos a la escuela, revisamos las tareas de los niños. Eso tiene, o sea, en términos, los términos que le han atribuido a esto se llama economía del cuidado. Las madres estamos invirtiendo todo nuestro tiempo y tenemos una carga laboral, tenemos una carga de los quehaceres del hogar y tenemos la carga del cuidado de los niños. Entonces, si estamos bajo la tenencia de los niños, es imposible que hablemos de 50-50 si estamos todo el día controlando, cuidando a los niños. Eso tiene que ser observado. Entonces, no podemos hablar de que es lo mismo. Si estamos al cuidado de nuestros hijos, eso tiene que ser atribuido, digamos, al tema de la pensión alimenticia. Pero la coparentalidad lo que está exigiendo de alguna manera es este mismo nivel de responsabilidad, entiendo yo. Y hemos contribuido en este diálogo, digo, porque hemos contribuido en beneficio de que hay muchos invitados caballeros que también han venido a defender los derechos precisamente de esto que ellos asumen como su propia responsabilidad, el cuidado del hijo. ¿No deberíamos construir sociedades más equitativas en ese propósito? Le pregunto, Pilar. Sí, efectivamente. Nosotras no nos oponemos a que los padres de nuestros hijos los visiten y compartan con nosotros el cuidado de nuestros hijos. De ninguna manera, no creo que ninguna madre en este país va a decir no quiero que el padre participe en la crianza de los hijos. Pero yo sí creo que hay que hacer algunas salvedades. No puede ser el padre que jamás se ha ocupado de los niños cuando hemos estado casados o en unión libre. No puede ser que me separo y digo ahora yo quiero que me den a mí la mitad del tiempo. ¿Para qué? Para la mitad de la pensión. Para eso es lo que se quiere. Esa es la preocupación nuestra, no es otra, ¿ya? Pero yo sí quiero, Verónica, que hagamos un ejemplo simple en el tema de pensiones alimenticias, porque creo que a veces como que no se ve con claridad este tema. En el mínimo de la tabla, cuando se tiene un hijo, de acuerdo a lo que se señala en esa tabla, 105,45 es lo que tiene que pagar un padre por un hijo. Ya. Pero si los hijos son dos y en madres diferentes, son $148,50 lo que tiene que pagar, ¿sí? Divídale para dos. Pero por los dos niños. 74 algo, ¿no es cierto? ¿Ya? $74. Si hacemos cuenta, $74 dividido para los 30 días, ¿cuánto? No le avanza ni para $3, ¿sí? 3 por 3, 9, serían $90 lo que necesitaría la madre para poner 3 días de alimentación. $2. Son $60 y le quedan $15 para salud, para educación, para recreación,
yo les pregunto, ¿eso es mucho? ¿Eso es mucho? ¿No está poniendo la madre? ¿Está viendo al hombre como cajero automático? ¿Somos vividoras? Estamos viendo que cuánto es lo que necesita una madre para mantener con $3, con $2, perdónenme, no sé, yo sé que muchas madres hacen milagros para poder mantener a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero es bien difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya sí estamos poniendo, claro que estamos poniendo, y este es un ejercicio básico, chiquito, y lo podemos ver, porque no, y a veces son 3 los niños, ¿sí? Entonces, ni siquiera, como se divide entre 3, esta es la pensión que estamos recibiendo. Entonces, cuando se nos dice vividoras, cuando se nos dice que estamos viendo como cajero automático a los padres, o sea, sí nos preocupa. Y ahí yo concuerdo con lo que dice Anabel, eso es violencia. Entonces, sí que los padres se hagan cargo de los niños. Claro que sí, de acuerdo, y tiene que ser así. Es lo que nosotras siempre pedimos. Pero si usted hace un análisis, nosotras tenemos una amiga que es directora de un centro de mediación. Y cuando ella nos plantea, tuvimos inclusive algún trabajo con ella al respecto, y le consultábamos, ¿qué pasa cuando planteas el tema de tenencia? El 99.9% de los caballeros que allí van no quieren que se les fije días específicos, es decir, no quieren cerrada la visita para sus hijos, la quieren abierta. ¿Qué es esto? Para cuando ellos quieran, para cuando ellos puedan, cuando tengan tiempo. ¿Y por qué no verlo desde otra óptica? Pero cuando ellos aceptan sábado y domingo, por ejemplo, les dicen, bueno, pero que venga haciendo los deberes. Claro, en la práctica uno asumirá, y ustedes tendrán en su propia práctica ya laboral un montón de casos sin lugar a dudas. Pero uno se pone a pensar también, creo que los padres y las madres tenemos el mismo nivel de responsabilidad absoluta. Absoluta. El mismo derecho también. Habrá muchos padres de familia que escuchándole ahora a Pilar dirá, yo no. Yo tengo un hermano, por ejemplo, que maneja esto de lo que significa el cuidado compartido, ¿no es cierto? Sin ningún límite respecto de tiempos. Creo que el peor daño que le podrían hacer a él es que le restrinjan a horarios. Gracias. Porque muy por el contrario, creo que la amplitud está de ver todos esos vaivenes en el crecimiento de nuestros hijos, teniendo esa alternancia en los días y en las posibilidades de compartir con ellos. Y como él, habrá muchos hombres que digan, no, yo sí quiero ver crecer a mis niños, claro, y yo quiero verlos crecer el lunes como quiero verlos el jueves y el fin de semana posiblemente, y ver cómo hacen los deberes, como harán también, no sé, pues cualquier cosa, su cita de enamorados o enfermarse, lo que quiera que fuese. Pero frente a esos padres, que pueden ser la excepción, sin lugar a dudas, que pueden ser la excepción, ¿por qué reglamentar una cosa que resulte ser contradictoria a la opinión, al gusto, al cuidado, al cariño que quieran tener estos otros padres? Claro, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que dice el código actual. En el código actual se plantea que se tienen que poner de acuerdo los padres. O sea, es la lógica, ¿no? Es lo lógico. Y yo creo que ahí es donde faltan políticas públicas para la implementación de este tipo de temas. Que los padres entiendan, padre y madre entiendan, que los progenitores entiendan que tienen, por el bien del niño, niña o adolescente, que ponerse de acuerdo. Entonces, para esto, qué sé yo, un acompañamiento de trabajo social, de psicólogos, psicólogas, o sea, sería interesante, ¿no es cierto? Es decir, que desde el Estado se promueva que se cumpla esto. Absolutamente de acuerdo. Y yo les digo si existen madres que no quieren que vean a sus padres, a los padres de sus hijos, o sea, eso es grave, porque le estamos haciendo un daño al niño o niña, sí, le estamos haciendo un daño. Yo creo que la mayoría de mujeres, al contrario, nos quejamos y tenemos casos en los que nos duele las ausencias de los padres, nos molesta. Entonces, ¿quién borra a papá? Son los propios varones cuando se desentienden del cuidado de sus hijos o hijas. Que lastimosamente serán el mayor número de casos. Sí, hay muchos casos. Ahora, se dice en la tabla de pensiones, por ejemplo, se plantea
se plantea que en el juicio de alimentos, que hay muchos padres que están presos por esta razón, que tienen el apremio personal, lo cual no es cierto. De 60,000 causas que se resolvieron de enero a septiembre del año pasado, fueron 860, algo así, que estuvieron con apremio personal. Es Pero decir, son 860, no son la mayoría. Sí, indiscutiblemente. Son 860 Es un mínimo. padres que tampoco pueden proveer a sus hijos estando en la cárcel. Y frente a un Exactamente. argumento como esos, ¿qué podemos decir? Porque quizás una de las cosas que han dicho es, o sea, tampoco se gana nada recluyendo al padre en la cárcel porque allí no va a ganar un ingreso que permita mantener. Claro. ¿Cómo se debe manejar un sistema de estos que no resulte ser agresivo contra el varón, pero que lo implique o lo vincule a esta responsabilidad que debería ser solo con natural al hecho de ser padre? Ana Sí. Bueno, lastimosamente el tema del derecho a alimentos es un tema muy complejo. El apremio personal para mí es una figura que debe ser mantenida, porque permite esa figura que el padre o el alimentante, el progenitor que tenga que pasar los alimentos, sepa que hay una situación que lo limitaría, que significaría que él, o sea, que lo lleva a cumplir, que le ordena cumplir y que lo obliga a cumplir. Porque si no, es sumamente complejo. Sin la medida de premio personal, considero que tendremos muchos más niños sin recibir el derecho a alimentos. Por supuesto, hay casos, como los casos de personas que no tengan trabajo o que padezcan enfermedades catastróficas. En efecto, pienso que podemos regular, que es un tema que debe ser reformado, que debe ser analizado. Sin embargo, estamos frente a la situación de madres que tengan o no tengan trabajo, no dejan de alimentar a sus hijos. ¿Qué pasa cuando un padre deja de tener trabajo? Simplemente se desentiende. Hay formas. Mire que para llegar al tema del apremio personal tienen que pasar 2 meses. Y tampoco son los 2 meses así simple y llanamente. Se le avisa al padre, a veces se hace liquidación de cuánto está debiendo, se le vuelve a señalar, mire, usted está adeudando. No es simplemente que las madres utilizan este tema como una venganza, voy a hacer que lo metan preso. No, en realidad estamos hablando de un niño que 2 meses no ha tenido el dinero para poder, su madre no ha recibido la pensión para poder sustentar la alimentación, la salud, la educación. Entonces estamos frente a un tema complejo. A nivel de Latinoamérica, por ejemplo, te digo, esta figura está en muchísimos países. En Colombia, por ejemplo, o sea, el tema aquí es, por ejemplo, es un tema de apremio personal, no es un delito. En Colombia se lo considera un delito, por ejemplo, dejar de pasar alimentos. Entonces, yo considero que es un tema que tiene que debatirse muchísimo, pero me ratifico en que la figura del apremio personal no debe ser eliminada. Y es que a veces lo estamos discutiendo desde la óptica de los adultos. Y vemos esto como si fuese una repercusión estrictamente en los adultos, sin tomar en cuenta que el hecho de que el papá pierda el trabajo, si bien lo afecta de manera personal, tiene una repercusión en la alimentación y en el cuidado de ese niño, ¿no es cierto? Y deberíamos verlo en esa dimensión también. Pero, y hablando sobre todo, retomando las palabras del presidente, él hablaba precisamente de que se debería analizar si existe buena o mala fe en la falta de pagos, porque dice que actualmente la ley no prevé excepciones. Y en efecto la ley no tiene estas excepciones que podrían ser de lógica. Yo no encuentro ser humano, o al menos dentro de la racionalidad, pensaría que no hay un ser humano que quiera quedarse sin empleo solo para no pagar la pensión de un hijo. Posiblemente en su experiencia le podrán decir lo contrario, pero en la racionalidad no creo que nadie quiera exponerse a una circunstancia como estas. Pero pueden ser eventualidades que sí pueden afectar al ser humano que está allí buscando el trabajo, puede ser mamá o papá, pero la repercusión va directamente en contra de ese menor o de los menores, de los hijos que se vean afectados, señoras. Así es. Sí, efectivamente, yo te quiero dar a conocer algunos casos que nosotras hemos atendido y que tenemos. Hay casos de hombres que han renunciado a un trabajo para no pagar la pensión alimenticia. Sí los hay, se han quedado solo con un trabajo, tenían 2, qué sé yo, profesor universitario y tenían otro trabajo, pues se han quedado solo con el uno para no tener que pasar una pensión alimenticia muy alta. Pero además de eso, esconden los bienes o simplemente si tienen un negocio personal,
¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Cambian el RUC y se ponen como empleados, cambian el RUC a nombre de un familiar, generalmente es la mamá, un hermano, y se ponen como empleados de ese negocio y comienzan a ganar el básico. Y es un negocio que a veces, recién tuve un caso, un negocio que facturaba alrededor de $100,000 y él tenía que pasar una pensión de $800. Y cuando ya bajó a ser simplemente empleado de la empresa, entonces ahora paga $105.45. ¿Sí? Entonces, de todo hay. Yo sé, y a veces los hombres, algunos se sienten agredidos con lo que nosotras decimos, pero no son todos. O sea, yo sí quiero reconocer que cada vez tenemos más hombres responsables, cada vez más hombres que se preocupan, y qué bien que lo hagan, sí, pero no podemos legislar por eso solo los hombres. Si hay más de 800 hombres que han tenido que tener un apremio para pagar la pensión, algo está pasando. Son 800 niños que se están quedando sin comer. Frente a eso, sí, también hay situaciones personales, estoy absolutamente de acuerdo. Y en el contexto de la situación nacional, económica, sí es grave lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, el desempleo es una de las cosas que más nos ha es una de afectado. las cosas que nos está afectando, sí, tanto a hombres, pero también a mujeres. Indiscutiblemente. Entonces, padre sin trabajo, madre sin trabajo, ¿qué hacemos? Ninguno de los dos pasa pensión, ninguno de los dos tiene cómo atender. Entonces, ¿qué va a pasar? Y del aire no se vive. No se vive. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que entrar. Y tiene que haber un fondo, lo que se planteaba ya en algún momento por parte del defensor del pueblo, sí, tiene que haber, sí, porque de algún lado tienen que vivir nuestros hijos. O sea, no, tiene que haber un fondo específico para estos casos. Claro, casos que tendrán que convertirse en excepción, pero que necesariamente deberían ser observados. Exacto. Porque deberíamos todos, y esto hombres y mujeres, padres, madres, la sociedad en general, deberíamos estar conscientes de que si hay menores no tienen la capacidad de poderlo resolver solos. Eso es indiscutible. Pero el presidente de la República, y me refiero mucho al presidente porque quizás este va a ser un argumento, una premisa que se tome muy en cuenta en el momento de terminar de legislar estas reformas. El presidente hacía alusión a que muchos de estos hombres, y posiblemente también, si es que es un hombre quien tiene la tenencia de los menores, y es la madre la que está sosteniendo desde el área externa, pues van a poder tener la posibilidad de rehacer su vida, quizás de formar un nuevo hogar y tener otros hijos que también requieran de este aporte económico, porque además son los hijos que están criándose con él. ¿Qué pasa en circunstancias como estas?, preguntaba el presidente, cuando tienen que pasar una pensión, pero no se toma en cuenta la necesidad de estos otros hijos que pueden estar ya en esta nueva formación del nuevo hogar que tiene este ser humano. Sí, bueno, Verónica, en ese punto considero que el presidente está hablando desde el desconocimiento, ¿no? Porque la tabla está tan bien estructurada que establece una pensión alimenticia tomando en cuenta todos los hijos del alimentante. Y hay un porcentaje y se divide para todos los hijos del alimentante. Entonces, no hay esta situación en donde no se toma en cuenta a los hijos de la nueva relación sentimental. Y lo que sí va a implicar es que hay una reducción en el porcentaje de manutención de este hijo que ya no vive con el padre. ¿Sí? Por supuesto. Claro. Sí, en el momento, Grave. por ejemplo, el alimentante está proveyendo de alimentos a un niño, ¿no? A una niña o adolescente. Y tiene otro hijo. En ese momento el alimentante interpone dentro del proceso de demanda de alimentos, él interpone un pedido de rebaja de pensión, justificando que ha tenido un nuevo niño. Entonces, lo que dice el presidente en realidad no tiene asidero. La tabla está muy bien estructurada, contempla el derecho de todos los niños del alimentante. Sí. Claro, y es que habrá que mantener, pero no se podría justificar de otra manera que haya prevalencia del respecto de las necesidades de uno frente a necesidades de los otros. Eso es indiscutible. En absoluto. Eso es indiscutible. Sí. Pero una de las cosas que yo sí quiero que ustedes me expliquen y que se lo expliquen a nuestra audiencia, sobre todo para clarificar estos conceptos, a veces quienes no tenemos que lidiar con este problema del día a día de muchas madres y de muchos hijos que ya no viven con sus padres,
estamos muy apartados de lo que es la convivencia y de lo que significa esta realidad en juzgados, en demandas, en necesidades, en pasar lo que están pasando muchas madres. Y lo vemos desde esa distancia simplemente como un hecho social, sin mayor repercusión. Pero claro, muchos padres dicen, es que yo le pago la colegiatura de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo, qué sé yo, pago de supermercado, quizás pago de pensión, pago de vestimenta, pago... Y aparte de eso también le doy una pensión que no sé qué hacen. Un argumento que muchas veces ustedes lo habrán escuchado. Es que yo no sé qué hace con la plata que se le paso, ¿no es cierto? Porque yo pago esto, yo pago el otro. Y dentro de estas reformas se hablaban de una posibilidad también de que eso sea tomado en cuenta, de que todos los gastos extras que pueda hacer el papá o fuera de lo que implica la pensión sean tomados en cuenta también como una contribución. Bueno, Verónica, en realidad en la actualidad son tomados en cuenta, porque dentro de un proceso el juez ante el juez se presenta todas las pruebas. Parte de la prueba es que se justifique los gastos y que además el alimentante justifique. Entonces, los recibos de pago de pensiones, de supermercado, todo lo que tú has señalado, se presenta ante el juez y por supuesto que tiene que ser reducido del monto de la pensión alimenticia. Y se los contempla como formas de pago de pensión. Sí. Totalmente. O sea, eso no necesita ser reformado porque ya está contemplado en la ley. Uh-huh. Ahora, les pongo este caso, y lo advierte el presidente, dice, hay casos de mujeres que no utilizan esos dineros para el cuidado de sus hijos, sino para otras cosas. ¿Puede evidenciarse una cosa como estas? Hay una posibilidad de que el hombre que está aportando para darle al niño las necesidades que el niño requiere, pueda exigir de la madre el comprometimiento de esos dineros en beneficio del niño, porque habrán padres que digan, bueno, sí, yo creo que la mamá no está invirtiendo adecuadamente ese dinero, y también les pongo a ustedes de consideración, yo lo digo personalmente, me parecería que tiene todo el derecho de poder ver en qué se está invirtiendo ese dinero. No sé si ustedes coincidan conmigo, pero ¿hay forma de que se pueda evidenciar en qué se invierten esos dineros? Por supuesto, o sea... Insisto, la ley ya contempla esos casos. O sea, un padre, un alimentante, el progenitor, la persona que tenga la tenencia de niños, niñas o adolescentes, puede llevar su caso ante el juez y decir, considero que no están siendo bien utilizados los recursos que son para los derechos del niño para suplir sus necesidades básicas en esto. O sea, ¿puede llevar el proceso ante el juez? Sí, por supuesto. O sea, todo este tipo de temas sí se contemplan. O sea, por eso te repito, pienso que se habla desde el desconocimiento. Además, la ley debe legislar para lo general. Entonces, tal como decía Pilar, estamos hablando aquí tal vez de casos específicos, de casos puntuales, porque en general, repito, el mayor número de pensiones que se pagan son de $105, 120 a $145. Entonces, no es objetivo pensar o porque hablar... resultará insuficiente. Sí, exacto, es insuficiente para suplir todas las necesidades de un niño. Entonces, tal vez estamos hablando aquí de un grupo de padres que ha puesto en conocimiento del presidente sus observaciones, su malestar frente tal vez a este tipo de temas. Pero entonces estamos hablando de temas particulares o de un tema muy específico. Entonces, la ley se hace para lo general. Y lo general es que vivimos en un país en donde las necesidades básicas no estamos al alcance de eso, ¿no? O sea, hay déficit en el tema de salud, en el tema de educación, tantos temas. Entonces, una pensión tan baja no logra cubrir todas las necesidades de los niños. Entonces, querer controlar un derecho de este tipo me parece que genera, como lo dije desde un principio, un tema de violencia contra las mujeres. Yo lo veo desde este punto de vista. Yo, en ese sentido, por ejemplo, la forma como ha planteado el presidente esta reforma, generando un tema de hablar de las mujeres, como ya lo dijo Pilar, de que los hombres son cajero automático, que hacemos negocio con los niños, que utilizamos a los niños para enriquecernos tal vez. No hay tal, o sea, nada más alejado de la realidad. Las mujeres, por lo general, en nuestro país, lo que hacemos incluso, como decía Pilar, porque también el desempleo afecta a las madres, no sé si tú te habrás dado cuenta, el mayor porcentaje de mujeres que están en el trabajo informal. Claro.
precisamente debido a aquello, ¿no? A la pérdida de un trabajo formal posiblemente, y porque tenemos la responsabilidad del día a día, saber que nuestros hijos comen al menos. Así es. Y Pilar, si lo vemos desde este mismo enfoque, y sobre todo entendiendo que también los hombres de alguna manera pueden verse afectados por aquello, lo explica Anabel claramente. En el tema legal habrá que ver desde la generalidad, no las excepciones, pero habrá muchas excepciones que también cobren peso, en cambio, desde el análisis social. Y quizás desde esa óptica habrá muchos justificativos sociales que digan, pero es que sí deberían cambiar, o es que sí deberían entender también que hay muchos padres que quieren el bienestar de sus hijos y que no se les permiten. ¿Cómo explicar a este grupo de la sociedad que podrían, desde el desconocimiento, quizás desde tener otro tipo también de experiencias, algún familiar, alguna persona cercana, en fin, optar por decir, esta reforma no va a hacer lo que las mujeres requieren, menos aún lo que los hijos requieren? Claro. Sí, a nosotras siempre nos preocupa cuando se pretenden hacer estas reformas, pero siempre con algo de trasfondo atrás, ¿no? Como yo lo dije al principio, que puede resultar regresivo para niños y niñas. Ahí la Constitución habla del interés superior del niño y yo creo que eso es lo que hay que valorar y nosotros y nosotras debemos ver sobre la base del bienestar de nuestros niños. Por eso es tan importante que se cumplan con algunas disposiciones que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahí está claro, por ejemplo, en el caso de los niños mayores de 12 años, es obligatorio para el juez el criterio de ellos para con quién se queda. O sea, ahí no hay dónde irse, está clarísimo. En el caso, para la tenencia ya de niños menores de 12 años, entonces de ahí nos preocupa porque se plantea que está existiendo una discriminación a los hombres por el hecho de ser hombres. Sí, yo pregunto entonces, ¿quién actualmente se hace cargo fundamentalmente en la relación de pareja, sea que estén casados o no? ¿Quién se hace fundamentalmente cargo de las necesidades, de suplir las necesidades de los niños? No hablo de económicos, hablo de cuidados. ¿Quién se levanta en las mañanas a darles de comer? ¿Quién les va a dejar en el colegio? ¿Quién hace los deberes? ¿Quién se ocupa de la ropa? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién hace todas esas labores, ¿no es cierto? ¿Y no habrán hombres que te respondan sí, yo? puede ser que está bien. Entonces yo pido que se valore eso para los temas de tenencia. Porque eso debería ser un análisis. Yo digo, en tantas cosas hacemos análisis individuales, viendo los pormenores, y yo entiendo que la normativa deberá ser general, pero en los análisis ya para resolver casos puntuales, si es que un padre está interesado en cuidar a su hijo, pues aplicando un recurso tan solo podrá hacerlo. Yo al menos lo pensaría desde la lógica, ¿no es cierto? Si es que mi expareja está tan interesado en criar a mi hijo y le pone el esmero de ir ante un juez, más allá de lo que implica el tema de la manutención o de la pensión alimenticia y todo, si es que le he puesto lucha para poder compartir el tiempo con él, el propósito debe ser, en mi entender al menos, el criar a mi hijo. Y si hay tanto esmero, pues deberá ser porque lo puede hacer de manera natural. O sea, debería ser. Debería ser. Oye, en el concepto digo debería ser, pero así es, debería ser. Pero hay muchos padres que dicen, yo soy el que hago, yo soy el que crío, yo soy el que está detrás. Bien. Una excepción, pero habrá. Sí, deben haber. Yo te digo que es importante valorar el hecho de que ya hay muchos más hombres preocupados en este tema. Que están exigiendo un derecho, y Pilar. que sí, está bien, y me parece bien. El Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 106 establece que los niños deben ser escuchados. Entonces los jueces tienen que poner en práctica eso y entonces preguntar todo este tipo de cosas. No es que ahorita está negado para los hombres la tenencia, no, se preferirá, dice. ¿Por qué? Porque hasta ahora, o sea, ahí yo sí creo que debemos ver qué es lo que sucede en la cotidianidad. Claro. Sí, ¿quiénes se ocupan más? Seguimos siendo las mujeres. Hay estudios que señalan que las mujeres tenemos un incremento de más de 13 horas cuando realizamos tareas domésticas, a nuestra labor diaria, a lo que realizamos fuera del hogar, al trabajo remunerado, tenemos 13 horas diarias más por temas de cuidado. Y la Constitución señala que se debe valorar la economía del cuidado. Sí, nosotras por excelencia somos cuidadoras.
Frente a eso es lo que nosotras sí nos preocupan este tipo de cosas, porque ahora como que se quiere decir que ya no hacemos, y excelente sería que hiciéramos igual, todavía no se da en todos los hogares. Esa es la evolución a la que aspiramos. Exacto, y está bien. Ojalá vayamos formando hijos que vayan en el camino de esa evolución, porque habrá que reconocer que estas parejas nuestras actualmente, habrán habido madres que posiblemente no las guiaron de esa manera, porque la sociedad venía desde ese proceso, ¿no es cierto? Estos cambios que tú asumes que deberían darse, deberían dar también el resultado que uno aspira, visto desde esta misma dinámica de responsabilidad. Si a mi padre le dieron la responsabilidad de mi crianza, posiblemente yo también tengo que tener esa misma responsabilidad de crianza, sea hombre o sea mujer, porque va a venir en ese mismo camino. Yo lo que digo es, y yo no discuto nada de lo que tú vienes a argumentar ahora mismo, porque creo que es la dinámica social que ustedes la están observando. Pero habrá muchos hombres que reclamen lo contrario, porque aquí ha habido también, y no lo podemos negar, una carga de chantaje, sí, de muchas madres, de pocas madres, de algunas madres. Y esa carga de chantaje les ha dado el argumento como para decir, es que los niños no deberían ser utilizados como la herramienta para que se realicen determinadas acciones. Y ahí sí yo también coincido, porque en ese mismo derecho que tienen los niños de ser alimentados, deberían tener el derecho de criarse con papá y mamá, más allá de los hogares que vayan a tener, pero en esa dinámica, ¿no es cierto? No porque hay una madre que impide la posibilidad de la visita. Ahí sí creo que las reformas, si es que son de ser, deberán darse, pero ¿cuál sería el argumento de dos mujeres como ustedes que trabajan en estos casos cuando un hombre les dice, pero yo no voy a dar paso al chantaje? Pilar. No, estamos de acuerdo. Los derechos es el de los niños. El derecho a ser educado, a compartir con padre y madre es de los niños. No es solamente del adulto, y hay que verlo desde ese punto de vista. El derecho que tiene el niño, niña o adolescente, eso es innegable. No puede ser que ni nosotras nos convirtamos en chantajistas en este sentido, ni tampoco los hombres, que también los hay. Mira tú que sí es bueno señalar esto, pero lo primero que plantean cuando hay una separación, lo primero que se plantea es te voy a quitar a los niños. Y entonces ya se convierte. Entonces el niño se convierte como en el botín por el que ambas partes pelean. No, a eso no. Y eso requiere de un desarrollo de la sociedad, requiere de la intervención del Estado, y por eso te planteaba que deben haber políticas en este sentido. Y las reglas tienen que estar claras tanto para hombres como para mujeres. El niño tiene que ser respetado, su interés superior tiene que ser respetado por ambas partes. No puede haber otra razón, en eso estamos nosotras de acuerdo y peleando. Tanto es así que en muchas de las ocasiones hemos acompañado casos en donde hombres quieren visitar a sus niños y que por A o B razón no les permiten. Sí hemos estado, o sea, no somos de esas que pensamos que las mujeres no se equivocan, no, al contrario. Pero nosotras sí vemos la realidad de lo que sucede a nivel general. Y lo que sucede a nivel general es que muchos padres, y ahí hablamos de los varones, no quieren hacerse cargo de sus hijos. O sea, se separan de la pareja y se separaron de todo. Y la experiencia mandará. A ver, ¿cuál ha sido tu experiencia precisamente en este sentido? Bueno, como te mencionaba Pilar, te digo, en el caso de, por ejemplo, de niños, de padres que han sido limitados en su derecho a visitar a sus hijos, en realidad nosotros hemos hecho acompañamiento a estos padres y, en efecto, la ley contempla un mecanismo, ¿no?, que es el régimen de visitas, ¿no? Hemos acompañado en este sentido y como decía Pilar, pues nos parece, sobre todo, para velar por el interés superior del niño, un tema muy importante. Esta te puedo decir mi experiencia en el tema de la limitación del derecho a visitas. Como te mencionaba Pilar, yo pienso que el tema de las reformas planteadas por el presidente de la República y también del tema de la tenencia, de la coparentalidad, que también está en el ámbito de la Corte Constitucional, me parece que es necesario. Es necesario hablar de una reforma, pero sin contaminar el debate. Yo en este momento considero que hay una contaminación, precisamente por este tema de adjudicar a las madres estos señalamientos de que hacemos negocio, este tipo de cosas. Entonces, considero que el tema de la tenencia, de la coparentalidad,
de poner por delante el interés superior de niños, niñas y adolescentes debe ser debatido y posiblemente debemos ir hacia una reforma. Pero si lo mezclamos con el tema de la rebaja de pensiones, de que las madres gastamos el dinero en cosas diferentes a las necesidades del niño y ponemos a las madres como blanco de esta reforma, generando un enemigo común ante la sociedad, y no vemos que este tema debería pasar por un tema normativo, por un tema de políticas públicas, pero sobre todo por un tema de educación, como decía Pilar, por un tema de desarrollo de la sociedad, no vamos a llegar a ningún lado. Considero que vamos a tener un Frankenstein, o sea, una reforma muy complicada que afectará mucho más a las madres, porque desde el punto de vista de la realidad y del ejercicio profesional, como nos dijiste, nosotras vemos que estamos frente a un sistema judicial que no tiene perspectiva de género, en donde las madres a veces se les hace muy complicado llegar a citar al progenitor, solo citarlo, en donde se esconde patrimonio, como lo decía Pilar, en donde se cambia el RUC, entonces estamos en una situación en donde las mujeres y las madres en este caso seguimos siendo perjudicadas por este sistema judicial, en donde no hay tal de que nosotros estamos en ventaja frente a los padres o las madres están en ventaja frente a los padres. No, en realidad estamos en una situación que es cuesta arriba para las madres. Entonces, desde este punto de vista es el que nosotros venimos a hablar, desde una realidad objetiva de cuál es el día a día de las madres en la función judicial, frente a un sistema judicial que, como te digo, para mí carece de perspectiva de género totalmente. O sea, los jueces muy pocos se han formado en el tema de género. Estamos avanzando, considero que sí hay un avance, pero falta muchísimo. Entonces, si no generamos un debate que parta de un tema más global, que no solo será reformando el Código de la Niñez y Adolescencia que logremos cambios en la sociedad. Tiene que pasar, como insisto, por lo normativo, por las políticas públicas y por la educación. Y creo que ahí me quedo, porque el tema de la educación será fundamental. El tema de la educación que incluye esta valoración de nuestra propia tarea, ¿no? Y estamos viendo con qué irresponsabilidad estamos hablando de un tema tan sensible. Quizás producto precisamente de esta falta de madurez que como sociedad tenemos. ¿Cómo debemos terminar este programa? Y sobre todo hacer una invitación también para que quienes ahora mismo nos están viendo, nos están escuchando, puedan encontrar algún nivel de asesoramiento de parte de ustedes. Pilar, ¿cómo terminamos este espacio? Diciéndoles a padre y madre que lo importante en esta discusión en la que estamos son nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes, que ellos no pueden convertirse en el instrumento por el cual peleemos ambas partes, no, que tomemos en cuenta que su desarrollo es el desarrollo de la sociedad y que lo que está pasando ahorita se va a reflejar luego en su situación, en su cotidianidad, en su vida diaria. Y eso nos va a preocupar. Si después vemos que se van 15 días con el uno, 15 días con el otro, psicológicamente eso qué va a significar. Yo sí pido un análisis, porque es fácil decir yo quiero tenerlo 15 días, sí, pero esa es mi necesidad, ese es mi requerimiento. ¿Qué es lo que requiere el niño? O sea, veamos, les necesita estabilidad, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Quién se ha ocupado toda la vida del cuidado de los niños? ¿Quién no ha sido violento? Que es otra de las cosas que me preocupa. Porque si hay violencia de una de las dos partes, es imposible que pueda hacerse cargo de ese niño. Eso es indiscutible, y bien lo dices, de cualquiera de las dos partes. Porque a veces también en la desesperación de no tener con qué alimentar, de no tener cómo cubrir, las madres nos podemos volver en niveles de violencia que no serán los mejores escenarios para nuestros hijos. Qué maravilla países en donde la legislación permite otro tipo de convivencias, la madurez de los ciudadanos quizás también manifiesta otro tipo de comportamientos. Había un caso en el que la conformación de un tercer domicilio en donde papá y mamá confluyan en beneficio del hijo, porque eso era lo que importaba. Estamos hablando de cosas que todavía las vemos muy lejanas. Aspiramos más bien a que nuestra racionalidad empiece a imponerse en criterios como estos. Anabel, ¿cómo despides este espacio? Pues bien, agradeciéndote y bueno, señalando que considero sumamente necesario que superemos los roles de madre cuidadora y padre proveedor. Es evidente que hay que avanzar, ¿no?, hacia el cambio de esos roles, pero no
no en un proceso en donde se quiere reformar la ley así, muy rápidamente, sin analizar la realidad objetiva de la situación que pasan madres, que pasan los niños, que en general vivimos los progenitores, ¿no? Alrededor de esto que es lo más importante, los niños, niñas y adolescentes. Entonces, me parece que una reforma de este tipo tiene que ser sumamente cuidadosa. Y me preocupa que se la haga a la carrera, como se están viniendo aprobando una serie de leyes en este momento en la Asamblea Nacional. ¿No? Entonces, sí, hacer un llamado a la sociedad que estemos pendientes y que no aceptemos este tipo de reformas de último minuto porque no son buenas para la sociedad. Eso. Pues muchísimas gracias a nuestras invitadas por compartir con nosotros sus criterios, por ampliar un poco también la dinámica de estos debates que resultan ser tan necesarios como sociedad. Ojalá a usted le haya permitido observar una visión distinta a la que manejaba, pero bien lo han dicho nuestras invitadas, el bienestar del menor es el que se debe garantizar, lo dice la ley. Nosotros deberíamos decir el bienestar de nuestros hijos, que ojalá el amor y la responsabilidad sea lo que prime precisamente en el futuro de aquellos que no han tomado decisión en que usted y su pareja no lograron resolver los conflictos. Pero esta función de padre y madre no se desvanece en el proceso de un divorcio, más bien debería reafirmarse en beneficio del menor. Estaremos hablando de este y otros temas aquí en Justicia en Democracia.